Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta edición de Café con Colegas, que se llama En Café con Colegas hablamos de sexismo y edadismo, con la invitada que es Lucila Kristen. Les platico un poquito por qué surgió esta iniciativa. Afortunadamente, Lucila y yo tenemos yo tengo la fortuna de que me he extendido una amistad ya hace bastantes años. Entonces, me tocó ver cómo, pues, en su proceso de estar haciendo su maestría, se le ocurrió que iba a hacer un estudio que voy a dejar que ella les platique de qué se trata el estudio, que a mí me pareció pues muy interesante. Las cosas que hace Lucila siempre son, ya saben, bien chiquitas, humildes. Por ejemplo, ¿estás aburrida, Lucila? ¿No te gustaría que tu empresa se hiciera ISO 9000? Ser la única empresa de Latinoamérica certificada en ISO. ¿Por qué no? Así de chiquitos y humildes son los retos que se pone Lucila siempre. Entonces, hizo una investigación muy grande, exhaustiva, primero para su tesis de maestría, que la continúa ahora con la tesis que está presentando pronto para el doctorado. Ella les contará en qué universidad. Entonces, la verdad es que los resultados sí eran de esperarse. Ella va a contar la hipótesis de lo que quería planear, pero pues considerando cómo es nuestra sociedad, sí, era de esperarse que algo pasara así. Lo que a mí, lo personal, me tomó de sorpresa es el recibimiento que ha tenido el estudio de Lucila. Y solamente he podido escuchar en un foro donde ella lo presentó, pero no me pareció que le hicieran justicia al esfuerzo, a la importancia de los hallazgos. Hablando de sexismo, se vale que les diga, como que hubo mucho mansplaining, mucha descalificación, mucho no escuchar, no entender, mucha como defensividad desde un lugar, siento yo, en que la gente se sintió un poco vulnerable por los hallazgos del estudio de Lucila. Pero pues en lugar de que nos defendamos, creo que es importante, al contrario, que le entremos, que lo exploremos, que veamos cuáles son las aristas, las implicaciones y qué se podría hacer tanto a nivel personal como también a nivel colectivo, porque pues este tipo de cosas nos afectan a nivel gremial y entonces necesitamos estrategias de las dos, individuales y colectivas, para saber afrontarlo y con la esperanza también en algún momento que algunas cosas puedan cambiar. Pero bueno, ahí voy a dejarlo de la presentación y sin más, cedo la palabra a Lucila Kristen. Muchísimas gracias por haber aceptado, Lucila. Y No faltaba más. platícales antes de empezar a contar de tu estudio un poquito de ti para que la gente que no te conozca, porque tenemos gente, te cuento, de Vancouver, de California, de Guadalajara, de Argentina. Entonces, pues no todo el mundo te conoce. Platícales un poquito, por favor. Gracias, acaba de entrar Vero, que sí me conoce. Ella sí. Eh, Aquí hola, Vero. estoy, buenas tardes, hola. Hola, y Gaby también me debe conocer, Gaby Sanfelice, porque estuvo en la presentación del CENIC. Correcto, un Yo honor. soy, gracias, Gaby. Yo soy Lucila Kristen, soy intérprete, soy traductora. Tengo una agencia, evidentemente, de traducción e interpretación. Soy perito en inglés y francés para el Tribunal Superior de Justicia y para el Consejo de la Judicatura Federal. Y tengo en este negocio que les acabo de mencionar, pues casi 50 años. O sea, tragaños como pocos. Sí, empecé a estudiar en 1973 y terminé en 72 y terminé en 73. Son casi 50 años Wow. de haber empezado. Y entonces a lo largo de esta vida profesional me he encontrado con todo tipo de altibajos en la carrera y de factores que afectan a los intérpretes. Y los he vivido personalmente. Entonces, a la hora de tener que hacer la tesis de maestría, empecé a pensar qué podría ser de utilidad para el gremio, que a mí me hubiera afectado. Y entonces diseñé el primer estudio que llevé hasta su final, muy interesante, nadie se lo esperaba. Y una vez que terminé de la universidad, me mandaron llamar y me dijeron, tienes que refrendar o refutar ese estudio. Porque era, perdón, ¿qué universidad y todo esto también? Estoy en la Universidad Central de Cataluña, en Cataluña. Y entonces, España, por supuesto, ellos me dijeron
tienes que refrendarlo o refutarlo porque a pesar de que los resultados eran estadísticamente significativos, el estudio tenía bemoles en cuanto a su tamaño. Entonces les dije, no, hay mucho trabajo, yo no quiero. Entonces, todo el mundo, éntrale. Pues no, le entré para hacer este estudio que ahora les voy a presentar. Y luego para acabar de alegrar las cosas y de decorarlas, entró la pandemia y dificultó todo más. Como todos y a todo, ¿no? Pero pues ya está, ya tengo oportunidad de presentarlo. Agradezco a Flor que está aquí promoviendo los resultados e interesada, que ese es justo mi meta, que no hacer solo un estudio, sino hacer un estudio que trascienda, que nos lleve a todos a tener una mejor calidad de profesión. Porque esto que les voy a presentar no solo nos afecta a las mujeres, afecta a todos. Y afecta también a los escuchas, y afecta a los oradores, y afecta a todos. Entonces, Flor, lo primero que tendríamos que hacer es pasar la proyección. ¿Cómo le hacemos? Tienes en la parte inferior de tu pantalla algo que dice share screen o compartir pantalla. Ya Sí. está autorizado todo el mundo para compartir, entonces no tendrías que tener problema. Ok. Y lo tengo que tener ya en la pantalla, ¿verdad? Sí, tú con calma, o sea, no te preocupes. Sí, no, pero sí lo tengo en la pantalla, nada más que no aparece. A la hora que le das compartir pantalla, te aparecen como varias ventanitas. Sí, exactamente. Elige dónde está la del estudio. Sí, déjame ver, ahorita, es que tenía 1000 cosas encima, y entonces, ahí está ya. No se veía bien, pero ahorita le vamos a poner aquí share screen, y aquí está. Y espero que ahí Listo, lo vean. ¿Lo ya. ven? Está empezando a compartir, se está avisando que vas a compartir. Listo, Sí, ya está. Ya está. Muy bien. Pues hoy la presentación es para ustedes, los colegas que están tomando café. Y este trabajo se trata, muy bien, gracias Gabriela por la salud. Yo solo tengo agua ahorita. Determinar si el género y la edad del intérprete, distinguidos a través de su voz, tienen algún impacto en la percepción de la calidad de la interpretación simultánea. Esa es la meta y la hipótesis del trabajo. Quiero hacer un breve paréntesis para decir que este tema lo saqué de mi experiencia personal, de haber pasado de ser una mujer atractiva y joven a una mujer añosa con muchos, me cuesta trabajo decirlo, pero con muchos impedimentos en el mundo profesional. Entonces, lo inventé, pero es derivado de la praxis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que ustedes puedan entender lo que yo les voy a decir es entender o recordar cómo se produce la voz. La voz se produce con el aire que entra a través de los pulmones, el diafragma. ¿Ustedes ven la flechita que yo les estoy mostrando? Ok. El aire se comprime, lo comprime el diafragma y los músculos intercostales y pasa a la laringe. En la laringe ay Dios, voy para atrás. En la laringe se generan los primeros sonidos. Esos sonidos se denominan frecuencia fundamental. Y esa frecuencia fundamental o tono es distinta en todos los seres humanos. Nada más que cuando se produce aquí a través de los cartílagos, ligamentos y músculos de la laringe, que nosotros les decimos cuerdas vocales, pero que en realidad son músculos, esa frecuencia fundamental es muy bajita, muy quedita. Y entonces, para que se vuelva más fuerte y la escuchemos, tiene que pasar a través
del área de los resonadores y los articuladores del área vocal, en donde se forman los formantes que tienen distintas frecuencias y que son los que transmiten la información lingüística. Esos sonidos dependen del lugar y de la posición en que se encuentren los resonadores y los articuladores. Como todos tenemos un rostro distinto, todos emitimos formantes diferentes. Y como todos tenemos un largo de laringe distinto, más distinto entre hombres y mujeres, pero también en gente del mismo sexo, generan una frecuencia que es distinta para todos, un tono que es distinto para todos. Estos músculos laríngeos, recuerden que son músculos y que sufren exactamente las mismas, los mismos procesos que sufren los demás músculos del cuerpo. Se debilitan con el tiempo, se refuerzan con el ejercicio, se modifican con la nutrición y la edad, se mejoran con el acondicionamiento físico y por supuesto que los niveles hormonales de hombres y mujeres, no es cierto que la fluctuación hormonal femenina es mucho más fuerte que la masculina, pero eso no quiere decir que la masculina no tenga fluctuaciones. Los niveles hormonales tienen una acción sobre los músculos y esas hormonas sexuales denominadas esteroides gonadales se ha demostrado que también se depositan en los músculos laríngeos y que logran modificar la conducta, la actividad neuronal y la comunicación oral. ¿Por qué? Porque al depositarse en la laringe cambian el tono y la intensidad de la voz, dependiendo de los ciclos hormonales, especialmente femeninos. Y ello conlleva un cambio de voz dependiendo del ciclo hormonal, lo cual quiere decir que la voz tiene una influencia en la fertilidad femenina. Esto es muy reciente, lo acaban de descubrir, no es que lo supiéramos de toda la vida y nosotros no lo hubiéramos utilizado, es algo que yo investigué para todos estos estudios. Pero la comunicación, y esto es muy importante para nosotros los intérpretes, tiene dos vías, y eso ya lo sabemos, es vocal y auditiva. De lo que no somos conscientes es que la percepción del significado que transporta la voz se origina en el escucha, no en el emisor. Es decir, todo lo que nosotros podamos estar diciendo, si no hay alguien que lo escuche, es como estar hablando a la pared. Todo lo que nosotros podamos estar interpretando, si no se escucha, sino hasta que llega al sistema auditivo de nuestros participantes. ¿Ok? Y entonces, los significados se registran en el sistema auditivo del escucha, dependiendo del género del hablante. No dependiendo del género del escucha, sino dependiendo del género del hablante. El género del hablante se registra de la siguiente manera. Las voces femeninas se registran en la parte anterior del giro cingulado y las voces masculinas se registran en la parte posterior del giro cingulado. No se registran en el mismo lugar ni se procesan de la misma manera las voces femeninas que las voces masculinas en el escucha. Y también registra el cerebro, el sistema auditivo, las propiedades de los sonidos en diferentes lugares dependiendo del género del hablante. El tono, el timbre, la intensidad y la duración tienen un efecto en la percepción.
Generalmente los viejitos hablamos más lento y los jóvenes hablan mucho más rápido, con mucho más agilidad y con un tono mucho más agudo de lo que hablamos las mujeres más añosas. Y todo eso se registra. Y entonces llegamos a esta parte donde a través de la vida de las personas, hombres y mujeres, van sufriendo cambios en las características de su voz, especialmente la frecuencia fundamental, que ya acabamos de ver por qué, el tono, la intensidad, hablamos más o menos fuerte, y el ritmo, lo que les acabo de decir, más o menos rápido. Y todas estas características se registran en la corteza auditiva no primaria del cerebro en menos de 140 milisegundos. Es decir, si yo digo A, ustedes ya registraron quién soy yo. Y les revela la edad, la educación, el sexo, la raza y hasta las emociones con las que yo estoy hablando. Si yo hablo con ustedes y ¿qué te pasa? ¿Estás acongojada? No, estoy bien. No, te estás mal porque te oigo mal. Todas estas características generan una reacción en el escucha, que a su vez reacciona, o quien a su vez reacciona dependiendo de los referentes o de los estereotipos que el propio escucha tiene con respecto a las características que está oyendo en la voz. Todo esto pasa antes de que nosotros empecemos a pensar si quieren un solo término o en una sola oración, en un solo decalaje de una interpretación. Entonces ahora les voy a contar en qué consiste el estudio. El estudio consistió primero en conseguir 4 grabaciones que sirvieran de discurso fuente. En inglés, de 2 hombres, de 2 mujeres, eran charlas entretenidas de 15 minutos de duración y las dividí cada una en 4 segmentos de más o menos 3 minutos y medio, las transcribí y saqué los glosarios de cada una de ellas, escritos y todo. Luego conseguí a 8 intérpretes que fueron de lo más amables en prestarme sus voces para hacer este estudio. Por supuesto que no es fácil porque han andado por todas partes diciéndose todo lo que grabaron, pero lo hicieron muy bien y ahorita explico por qué. Fueron 8 intérpretes, 4 novatos con licenciatura en interpretación y menos de 7 años de experiencia, 4 experimentados con licenciatura en interpretación o al menos 35 años de experiencia en la rama ininterrumpidos y que fueran todos residentes y nativos de la Ciudad de México. Esto es muy importante porque el acento sesga también la percepción de la calidad. Entonces, si ustedes están interpretando al inglés, el acento sesga la percepción de la calidad, si el inglés no es su lengua materna. Y también el acento español puede sesgar la percepción de la calidad porque depende del lugar donde procede el acento. Entonces, todos ellos los reuní en un estudio de grabación y los dividí en 2 grupos. De la siguiente manera. Al grupo 1, cada grupo tuvo un novato, un experimentado, cada uno de cada género, ¿no? Y entonces al grupo 1 le di primero las 2 ponencias, 2 de las ponencias, con un día de anticipación. Y las otras 2 ponencias el mismo día. Y este grupo tuvo que grabar el video completo, o sea, fue más cansado. Los 4 videos completos el mismo día. Y como estábamos grabando todos el mismo día, tuvo que ser mucho más apresurado todo para que pudiera salir toda la grabación en el mismo día. El grupo 2 tuvo mayores ventajas. Les di las 4 ponencias con 3 días de anticipación. Cada intérprete tuvo su día propio de grabación y solo grabaron el segmento que les correspondía
en la ponencia que estaban interpretando. O sea, estuvieron como un poco más ligeros de trabajo. Los dos grupos tuvieron las características de que tuvieron completos las transcripciones y los glosarios, que podían regrabar las veces que quisieran para que la interpretación saliera lo más perfecto que se pudiera. No se trataba de poner en evidencia a nadie, sino al contrario, de que las interpretaciones se percibieran con la misma calidad verbal, lingüística y terminológica entre los 8 intérpretes experimentados o novatos. Todos tenían que haber hecho la mejor interpretación de sus vidas. Una vez hecho eso, entonces fui con unos expertos, doctores en estadística en el CIMAC de Guanajuato, y me hicieron esta plantilla de cómo unir los segmentos. Es decir, por ejemplo, el segmento 1 de la secuencia 1 era la mujer experimentada, luego el hombre novato, luego la mujer novata y luego el hombre experimentado. Y la secuencia 1 del grupo 2 tenía primero a la mujer novata, luego al hombre experimentado, luego al hombre novato y luego a la mujer experimentada. En esta secuencia, en el grupo 1 el orador era femenino y en el grupo 2 el orador era masculino. Es decir, hicieron una sopa de letras de todos los segmentos que no había manera de saber quién era quién. Porque después de haber hecho las primeras 4 secuencias, los invirtieron y pusieron primero al grupo 2 y luego al grupo 1. Y entonces lo manejamos por secuencias. Esta es una secuencia del 1 al 8. Luego de eso, teníamos que conseguir a la muestra. La muestra tenía que tener determinadas características, que eran 5 rangos de edades, de 22 a 75 años, nivel de bachillerato o superior, experiencia previa con los servicios de interpretación, al menos una vez debían haber asistido a un servicio de interpretación real, y tenían que ser residentes de la Ciudad de México precisamente por el acento, para descartar la posibilidad de que el acento tuviera alguna influencia. Entonces estábamos, como pueden ver, todo esto se hizo a finales del año pasado, por ahí de noviembre o diciembre, cuando estábamos en la segunda ola. Junté a varios reclutadores tomados de diferentes entornos para que me hicieran un reclutamiento tipo bola de nieve. Primero tuve que capacitar a todos ellos para saber a quiénes iban a reclutar. Y luego, ya que tuvimos los reclutados, instalamos en una sala de juntas un equipo de interpretación para que pudiéramos ir haciendo los exámenes o las evaluaciones. Si teníamos una persona o si teníamos 6, no importaba. Hice 41 sesiones. Ahí les hice antes de que entraran un filtro de selección para ver qué es lo que teníamos. Tuvimos de todas las presentaciones, no se aceptaron ni intérpretes ni traductores, y todas las personas, los intérpretes y los evaluados, firmaron un consentimiento informado de que se les daba toda la información que requerían y nunca en ningún momento tuvieron ningún engaño. La sala de proyección, aquí la tienen, la hicimos con las mesas separadas. Algunas veces teníamos 3, otras 6, demás. Y en total juntamos 156 personas, 77 hombres, 79 mujeres, en 71 sesiones. Aquí les explicábamos al principio qué es lo que tenían que calificar y cómo, y cuáles eran los conceptos que estaban detrás de cada variable. Es decir, no nada más califíquenme ustedes qué significa, cómo fue la fluidez. No, se tienen que fijar en que sea tal y cual cosa. ¿Qué es calidad? Calidad significa que ustedes cumplieron con las expectativas que ustedes tenían al escuchar una interpretación simultánea. Esto es importante, que no se calificó sin nada más al entendimiento de cada quien, sino conforme a una explicación común. En total, este estudio generó 7,500 dígitos procesables. Es decir,
tuve que reunir en plantillas 7,500 veces los registros. Y aparte hice una investigación cualitativa tomada de la gente que quiso presentarse a una entrevista, porque hacer la entrevista no es fácil. Hice 20 entrevistas que generaron 20 horas de grabación y que a la vez generaron 578 citas, 76 códigos y 730 clasificaciones. Esta entrevista cualitativa no la vamos a ver hoy, pero es muy interesante porque indica cuáles son las expectativas de los escuchas de una interpretación simultánea, que no tienen nada que ver con lo que los intérpretes pensamos que los escuchas quieren del intérprete en una interpretación simultánea. Entonces, a ver, pues, ¿cuáles son los resultados? Que es lo que todo el mundo quiere saber. Los resultados fueron muy interesantes. Aquí primero tenemos la estadística descriptiva. En los dos grupos, los hombres salen más arriba que las mujeres. Y de aquí para acá es el grupo 1 y de aquí a aquí es el grupo 2. Aunque hay diferencias, aunque el grupo 2 aunque el grupo 1 salió más bajo que el grupo 2, obvio, el declive, la pendiente se mantiene en todos los casos. Pero como para los eruditos y las personas de universidades esta descripción no vale de nada, se tiene que hacer una prueba estadísticamente significativa para que de veras se demuestre que existen diferencias que eliminen la hipótesis nula, cosa complicadísima, y que me ayudaron a hacer también en Guanajuato. Y aquí la tienen. Esta primera es la del grupo, de los grupos, que dice que el grupo 1 salió más bajo que el grupo 2 de manera estadísticamente significativa. Como se esperaba, no se podía esperar de otra manera, si no, no estaba bien hecho el estudio. Esta percepción de que un grupo era mejor que otro en esta plantilla, ¿dónde está? ¿Cómo? Haciendo esto entre 156 personas, escuchas que no saben de ninguna de las características de la interpretación, me pueden decir que un grupo es mejor que otro. Quiere decir que uno, sí estaban poniendo atención. Y dos, que a pesar de que las características terminológicas, semánticas y lingüísticas de la interpretación eran lo mejor que pudieron haber dado, había diferencias. Y esto quiere decir que el resto de mis resultados pueden ser válidos. Y entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que en todos los casos, un grupo de hombres, los más jóvenes, salieron mejor calificados que todos los demás. Estas no son todas las pruebas que hice, no me caben todas, pero les puse algunas. Y un grupo de mujeres, las más experimentadas, salieron más bajas en todos los casos. En todos los casos, los hombres de cada grupo, estos son hombres y mujeres experimentados y hombres y mujeres novatos. En todos los casos, los hombres de cada grupo por edad salieron más arriba que las mujeres. Excepto aquí en voz y entonación, en donde la mujer novata salió más arriba que los hombres. Claro, este asunto de la fertilidad femenina tiene una influencia en voz e interpretación. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Como
¿Cómo lo pasamos a una conclusión? Pues esencialmente quiere decir que mucho antes de que se perciban las características verbales, lingüísticas y terminológicas, porque estamos hablando de en 140 milisegundos, los referentes de cada persona atribuidos culturalmente al género y a la edad, es decir, lo que yo pienso, yo escucha, tengo como significado con respecto al género y a la edad de las personas, distinguidos a través de la voz del intérprete, es decir, ¿qué dice mi voz? Despiertan en el oyente y forman una impresión inmediata e inconsciente de la interpretación simultánea que se está escuchando, que va en línea con los atributos acústicos generalmente aceptados para la voz. Es decir, ay, esta es una viejita, ay, esta es una muchacha, ¿cómo estará? Oye, este sí suena profesional, ha de ser un hombre llamado. ¿No? Este es un millennial, este debe tener toda la fuerza del mundo. Nada más por oír su voz. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Que la coherencia, es decir, sí es importante que haya una coherencia, no puede haber una falta de transmisión de mensaje y pensar que lo está haciendo bien el intérprete. Ahí la diferencia entre el grupo 1 y el 2. Y la voz desencadena las primeras percepciones de credibilidad de la interpretación y las primeras percepciones perduran. Es difícil borrarlas. En el hombre joven se percibió calidad, ritmo, profesionalismo y credibilidad. En el hombre experimentado fluidez, en la mujer joven una voz melódica y atractiva, y en la mujer experimentada los juicios fueron mucho más severos. Entonces, ¿qué queremos ver aquí? Que en la interpretación simultánea de conferencias, no hice de ninguna otra especie, estoy hablando de las conferencias, el género y la edad del intérprete discernidos a través de su voz, sí sesgan la percepción de los oyentes con respecto a la calidad de la interpretación escuchada. Esto no quiere decir que la experiencia no cuente. Por supuesto que cuenta. Cuenta porque estamos hablando de que estén en las mismas condiciones lingüísticas y terminológicas y semánticas. Si el experimentado tiene muchísimo más vocabulario que el novato, y el novato no se preparó, no por ser novato va a salir mejor. Pero si ambos están en las mismas condiciones, es más probable que tenga mayor aceptación la voz joven que la voz experimentada. Así de sencillo, un estudio que me ha tomado casi 5 años para llegar comprobable a esta conclusión. Ahora, si ya tienen su taza de café, pues platiquemos. Muchas gracias, Lucila, pues muy impresionante los resultados. Ya lo hemos platicado tú y yo. Y la verdad es que sí, desde la experiencia empírica, pues yo también tengo 24 años en el campo y me tocó vivir eso, ¿no? Cuando era más chavita, pues sí me llamaban mucho y me hacían muchos comentarios muy poco apropiados, porque aparte de esto se lleva a otros áreas, ¿no? Que te perciben atractiva con oírte y van y te tiran el can y cosas así. O ver cómo a los intérpretes varones, como de mi generación, les daban los mejores eventos, los mejores viajes, aún gente que no lo hacía bien. Y tú así de, ¿y para qué me quemé tanto las pestañas? Y ahora que he pasado el tiempo y ya estoy entrando en esa categoría, también me pasa esto, ¿no? Lo noto en el que pues prefieren a los intérpretes más jóvenes, sobre todo los varones. Y sí, es un sufrimiento que se siente, ¿no? Hacia adentro como profesionista y como persona. Todo el proceso de envejecimiento finalmente lleva bastantes retos. Lo decía Erik Erikson, ¿no? El que hizo todo el estudio de desarrollo de las teorías de la personalidad del crecimiento.
que la crisis de la edad madura pues es la más famosita que tenemos, pero no es la única. Hay crisis durante toda la vida. Entonces, si tú pasas las crisis y las resuelves y obtienes los aprendizajes, entras a la siguiente etapa de la vida más preparado para lo que viene. Pero si no las pasas, vienes atorando, vienes arrastrando tus lecciones no aprobadas de etapas previas de la vida. Y entonces si traes varias crisis atoradas y llegas a una edad donde pues todo se dificulta porque estás más cercano al final de la vida, porque hay enfermedades, porque hay este tipo de discriminación edadista que pasa muchísimo, y no te preparaste durante tu vida, la vas a pasar mal. Digo, nunca es tarde para entrar a terapia y trabajar estas cosas, pero si no sabes que todas estas cosas pueden pasar, entonces no vas a tomar las prevenciones, ¿no? Porque justo Lucila y yo platicábamos que en el estudio, ¿qué hacemos con los hallazgos para que esto no se quede nada más como un esfuerzo titánico de 5 años de Lucila que no trascienda? Esperemos que trasciendan, que todos los intérpretes hagamos dos cosas. Uno, trabajar hacia adentro para prepararse, para desarrollar un poquito de resiliencia, de resistencia ante estas cosas que son parte de la vida, son como inevitables. Y otro también, ¿por qué no? Para influir en el aspecto social, para cuestionar estos sesgos inconscientes, ahora que justamente las nuevas generaciones es lo que están haciendo en todo el mundo, cuestionando paradigmas ancestrales, milenarios, para que podamos ver las cosas de forma diferente. El edadismo también es una cosa que junto con el sexismo tendríamos que realizar acciones para poder cuestionar y que podamos manejar de una forma mejor, ¿cierto? Te comento, Flor. Mira, el edadismo, como lo acabas de decir adecuadamente, no es solamente esta parte de pensar que porque uno es viejo, tiene muchas menos oportunidades. Edadismo existe a cualquier edad, desde ser niño Claro. hasta ser adolescente. Cada etapa tiene una restricción o tiene un estereotipo con el cual se le trata. Y aparte son como los edadismos se confrontan, ¿no? Cuando yo era joven, las intérpretes de edad más grande me atacaban desde su propia inseguridad de lo que estaban ellas viviendo. Entonces, no es que sean aisladas, se confrontan entre sí. Entonces, a mí lo que más me apura de todo esto es cómo lo vamos a resolver. Porque es un asunto estereotípico y los estereotipos no se quitan de la noche a la mañana. Es decir, ni siquiera a través de los siglos, porque este estereotipo de que la mujer madura es la abuela y ya solo sirve para cuidar nietos, no llega de este siglo, llega de muchos siglos atrás. Y aparte no solo está afectando solo el edadismo a mayores, no, en este caso se demostró, no solo afecta a las mujeres, también a los hombres. Los hombres salieron más abajo que los jóvenes en todos los casos. Que hablemos justo también un momentito, si me permites, de la reacción de los hombres maduros a tu estudio, que fue yo lo puedo percibir como dos vertientes. Una, este estudio finalmente nos cuestiona nuestra propia misoginia, nuestros propios prejuicios. Entonces, tal vez les hizo ver que en su carrera también ellos mismos participaron en el sexismo contra sus colegas mujeres, con tantos comentarios que escuchamos tan normalizados en la cabina. Ay, es que te es vieja. Qué bueno que hoy sí me tocó con un hombre, porque estas viejas, ¿cuántas veces no lo he escuchado yo de los colegas, no? Entonces, uno es cuestionarles sus propias actitudes hacia las mujeres, pero la parte que no se esperaban, probablemente que no se veían venir, era que los puso en una posición vulnerables, que no nada más ellos han ejercido pues prejuicios, sino que un día y están recibiendo prejuicios por el paso del tiempo, cosa que es muy difícil aceptar si es que no se tiene una conciencia de esto que pudiera llegar a pasar, porque amenaza bastante, ¿no? El otro punto, y aquí es donde yo hacia eso está encaminado este estudio, es a ver qué podemos hacer para superar esta situación. Una es la que han estado haciendo ya en países un poquito más avanzados que el nuestro, que es hacer reuniones profesionales intergeneracionales. Es decir, llevar a jóvenes a asilos de ancianos para que los
a llevar a comprarlos el pan y permitan que los ancianos les cuenten determinadas partes de su historia y entonces, o que los ancianos cuiden a los niños o vayan con los niños a las guarderías para que desde pequeños puedan empezar con la segunda parte que sería la educación, a aprender que fuera de sus abuelos también hay gente madura que es valiosa y que es capaz de dar amor y que es capaz de dar algunas características profesionales de las cuales se puede aprender. Y la tercera parte sería la legislación, un tipo de protección profesional o que lleve a la educación a instruir en contra de estos prejuicios. A los niños chiquitos también hay prejuicios. Los niños no son escuchados, son vistos, decían cuando yo era niña. Y para los adultos jóvenes también estos chamacos, cómo se portan ahora. La generación de cristal, ¿no? La generación de cristal, todas estas son reacciones edadistas, por supuesto que sí. Entonces, no es nada más para sorprendernos y decir tengo que hacer ejercicios de voz desde el principio de mi carrera, que esa es otra, que esa sería una de mis metas también, lograr que en todos los programas de estudio de interpretación hubiera una clase de locución obligatoria y profesional para que los intérpretes fuéramos, a la hora de hablar, se nos percibiera como profesionales, pero por la voz, no solo por nuestras características interpretativas. Yo quisiera oír las opiniones de algunas y algunos de nuestros colegas, a ver qué nos pueden decir, Flor. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos a Silvia escribiendo ya, buenas tardes, qué buen tema tratar el edadismo. Muchas gracias, Silvia. Silvia, que también pues es una persona influyente en redes, que tiene también mucha participación en traer materiales, libros, cosas interesantes. ¿Qué nos puedes comentar de lo que alcanzaste a escuchar, Silvia? Sé que no pudiste empezar desde el inicio. Sí, sí, entré tarde, inclusive voy a probar a ver si se abre la cámara porque no me gusta hablar sin cámara. Vamos a ver y ustedes me dicen si es inestable o no. A ver. Sí, va, Silvia. ¿Me ven? Ya, Vemos. sí. Ah, Sí. bueno. La verdad que a mí me sorprendió mucho el posteo, porque acá no se está hablando de ese tema, no se habla del edadismo, no es un tema, en la profesión no es un tema. Yo no soy intérprete, soy traductora y hago consultoría lingüística, pero la verdad que no es un tema hablar del edadismo, así que a mí me sorprendió mucho el posteo de Flor y por eso dije, me voy a acercar. Acá en Buenos Aires son casi las 9 de la noche, así que es un horario raro para nosotros, pero bueno, no quería dejar de sumarme. La verdad que yo soy de la generación analógica, así que esto que ustedes están planteando no lo padezco, pero creo que sucede, ¿no? Esto de no solo en la profesión, sino en la vida misma, que ya las generaciones, digamos, yo inclusive tengo 2 hijos, uno de 23 y otro de 26, y a veces me tratan como si fuera una persona absolutamente fuera del mercado y estoy absolutamente activa, con lo cual me parece que sí, que está bueno eso de juntar generaciones. Cuando ustedes decían eso de acercar chicos a lugares de ancianos y demás, acá dentro de la colectividad judía, por ejemplo, es muy común, bueno, no en contexto de pandemia, pero en contextos normales de las escuelas, por ejemplo, de la red escolar judía, es algo muy común que los chicos van a los hogares de ancianos. Es algo como, es una práctica solidaria que bueno, que se les enseña, ¿no? Así que me parece que está bueno. No es, claro, perdón que te interrumpa, no es que aquí sea algo común, al contrario. Estamos en este tema como una investigación inicial. Ok. Estamos introduciéndolo. Parte del estudio que hice también incluye una investigación que hice con los intérpretes de AIC en todo el continente americano. Y sí, en efecto, los más reacios a creer que el escucha es quien tiene la capacidad de juzgar
pero por estereotipos. Al intérprete fueron por ahí, por Argentina y el Cono Sur. Entonces, es un tema completamente nuevo y estamos tratando de crear conciencia al respecto. Y aparte han Gracias por recibido tu... mucha resistencia, ¿no? Lucila, también eso hay que decirlo. Sí. Por Sí, otro lado, hemos tenido Lucila, mucha resistencia. no, en función de esto que vos decís, yo me quedo pensando que ahora, digamos, por lo menos yo hace 2 años hice un programa de 6 meses sobre innovación en ámbitos laborales y justamente una de las cosas de las que se hablaba era de la generación, digamos, silver, ¿no? Como que, bueno, antes se los veía o se nos veía que ya estábamos fuera del circuito laboral o de consumo y bueno, y ahora, digamos, como que hay una reivindicación de la generación de pelo blanco, plateado, que acá por lo menos en Argentina hay inclusive muchas mujeres que antes se teñían el pelo y que hoy se dejan el pelo blanco como parte también de una moda y como diciendo me lo dejo y me lo corto lindo y me peino bonito y soy entre comillas joven igual y estoy activa profesionalmente, laboralmente y no estoy solo para cuidar a mis nietos, ¿no? Que es justamente lo que yo decía, que hay que aprovechar este movimiento de reivindicación también en la interpretación. Porque a pesar de que somos un 80%, por lo menos acá, intérpretes mujeres, los poquitos hombres que hay, la verdad es que hacen mucho ruido. Y sí, tienen muchos puestos de poder por lo que ya se explicó, ¿no? ¿Alguien más quería hacer Vero comentario? Méndez está Vero levantando la Méndez. mano desde hace ratito. Gracias. Pon tu, quítate porque estás en mute, Vero. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien. Pues lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a sorprender. Es increíble, ¿no? Y bueno, me preocupa porque además yo estoy en ese grupo de mujeres, ¿no? De la edad y la voz, pero bueno. A mí lo que me gustó mucho fue tu postura, ¿no? Este planteamiento al final de que esta ya es la información, ya tenemos aquí las estadísticas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Y a mí me gusta mucho siempre pensar en cómo generar tutorías o mentorías más bien, donde estén los jóvenes con los más avanzados de edad y de experiencia, porque creo que se logran sinergias increíbles. Me ha tocado estar en algunas de ellas y siempre salen cosas muy importantes. O sea, primero, hacer este puente generacional, ¿no? Donde haya respeto tanto de edad avanzada con el joven, porque pues tienen otras habilidades, vienen con otra estamina, vienen con otras ideas magníficas, ¿no? Mientras que nosotros pues ya estamos como que en una edad con más serenidad, con más que tenemos de experiencia. Hay que estar abiertos a aprender también de los jóvenes y podemos generar una combinación muy buena, yo creo, cuando tú tienes a una cabina o a un mentor de determinada edad con cierta experiencia y a un joven, ¿no? Me pongo a pensar ahorita nada más en las redes. Lo he dicho en varias ocasiones. Yo he visto a colegas que hacen la consecutiva en su iPad y me quiero así como que volver loca, que digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo es posible? Y entonces me empiezan a enseñar un mundo que es nuevo para mí, de la misma manera que yo le puedo enseñar muchas cosas a ellos, ¿no? Yo creo que una manera de lograrlo es también ir promoviendo este tipo de relaciones y de combinaciones para que haya respeto de ambos lados. Para mí esa sería la clave, el respeto. Pero No es aparte va más allá, Vero, porque esto es un tema de percepción en las audiencias. Sí, entre colegas esperemos que nos llevemos mejor, pero el problema está en la gente que nos escucha, que ellos no están conscientes de sus sesgos. Y entonces yo, pues con mi prejuicio de terapeuta, yo lo que quisiera es que se hiciera consciente ese sesgo inconsciente, para que mínimo esté en el radar, ¿no? En la gente, en nuestros contratantes, nuestros clientes escuchan. Es decir, sí, Vero, tienes toda la razón. Sí, yo me enfoqué mucho en la parte pares, es cierto. Y aquí lo que está también mucho en juego, pues es la audiencia, ¿no? Lo que ellos Así perciben es. la voz, efectivamente. Se me Así olvidó, es. no Tienes hice el toda la razón en acotamiento pensar que comentario. Perdón, Lucila, ¿qué decías? sí, tiene toda la razón, Vero, en el sentido de que
hay que promoverlo por lo menos dentro de nuestro campo de acción, que será ya una influencia importante, pero aquí al que hay que educar también es Al de al público. Y Así el público y en el público estamos en la sociedad en general. Porque cualquiera puede ser nuestro público. Entonces, ¿cómo cambiamos esta percepción de que profesionalmente hay determinadas edades que funcionan mejor que otras? No lo vamos a resolver ni ustedes ni yo aquí en un café, eso es evidente. Y también es evidente, por ejemplo, que el sexismo, que también es una forma de discriminación hacia la mujer, no se ha podido resolver a este momento. Cuando yo recuerdo allá por el 68 que hubo quema de ropa íntima y que se reveló todo mundo y que cuanta cosa, dice Flor que sí hemos avanzado y que se han logrado algunas cosas, pero nos faltan muchas todavía. Falta muchísimo. 100 años de feminismo y de hecho hay un movimiento en la psique masculina colectiva de síndrome de Peter Pan generalizado, ¿no? Con que ya no soy el poder, con que quieres, entonces en lugar como de entrarle a la par en las áreas donde no participaba, como el cuidado, como atención de los hijos, como el hogar, hay una enorme mayoría de hombres que se resisten y que agreden y por eso el crecimiento tan grande de la violencia de género e intrafamiliar, porque los hombres no tienen una causa por la cual luchar como tienen las mujeres. Se les llama todo el tiempo que son tóxicos y no tienen modelos. Entonces también para los hombres está bastante complicado ese cambio, ese salto. Así es, no ha sido parejo, no ha sido de crecimiento mutuo y no ha llevado a una situación mejor. Bueno, para algún punto aquí, ¿qué va a suceder si nosotros empezamos y sale, perdón, el tiro por la culata igual? Tratamos de juntar generaciones y en vez de lograr empatía, logramos mayores rechazos. Para eso hay que saber hacerlo, no hay que ser tan pesimista. No todo mundo lo sabe hacer. Eso es bueno, verdad. Pero el punto es, todo empieza con una semilla. Y Silvia nos dice que ese movimiento no está en Argentina, ya está. Hoy empezó. Hoy lo vio Silvia y hoy lo vieron algunas otras. En Vancouver también se vio en California. Genial, divino. Ok, es una idea, así empecé. Uno de los chicos que empezó a escuchar es venezolano, que también estuvo en la presentación anterior, y él ya lo llevó a Washington. Y así, ¿cómo empezamos con una semillita? Silvia, y si cada uno... Perdón, es que yo te iba a aventar la bolita, Silvia. Invita a Lucila a alguno de tus foros a que platique esto mismo por allá. y perdón por interrumpirte. También, Gaby, San Feliz, ahorita que termine Lucila, te cedemos la palabra, ¿eh? Sí, porque me perdí además la presentación porque entré tarde, así que me quedé con las ganas. Tendrás que invitar a Lucila por allá. Claro, con gusto. Gaby. ¿Alguien más? Gaby quiere decir algo. Sí, bueno, buenas tardes, noches desde Guadalajara, mismo horario que la Ciudad de México. ¿Cómo están? Sí, fue un honor para mí y gracias a Vero también por la invitación a haber acudido a lo que fue la cita para poder interpretar de viva voz a Lucila. Fue un honor. Y hoy también con Flor vuelvo a escucharlo y como dijo Vero, me vuelvo a sorprender. Esta es la tercera vez, 2 veces, una vez lo interpreté, 2 veces lo estudié. Me parece impresionante los resultados. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo ya tuve 3 conferencias, 2 presenciales y una por Zoom. Yo hago mucha interpretación médica y todo el tiempo estuve pensando en lo que Lucila dijo durante su estudio, en el resultado. Estaba tratando de ver también a los escuchas, a ver las caras y todo. Claro que mi compañera de cabina era más o menos de mi rango de edad y de mi rango de experiencia, pero efectivamente sí, cuando hemos invitado hombres a interpretar,
las agencias a veces están renuentes y ¿podemos confiar de veras? ¿Es de tu confianza? Sí, claro que sí. Y después de cierto tiempo resulta que los contratan más a ellos que a nosotras. Entonces, es una situación que no es una competencia negativa, al contrario, es una competencia que nos tiene que ayudar a todos a seguir creciendo y definitivamente esa semilla que Lucila lleva ya algunos años empezando a plantar, pues debe de ser parte de un fruto posterior y yo quiero ser parte de ese movimiento también. Tengo más de 25 años como intérprete simultánea y consecutiva y entiendo esto. Y además viví en Japón, lo cual les quiero decir que ahí sí hay edadismo y Quítense. sexismo, con permiso. Sí, Sí, soy exacto. intérprete consecutivo de japonés y es impresionante, no los podemos ver ni siquiera a los ojos, ni al Sí, porque público, ni al ponente. el estudio no ha entrado en diferencias regionales o de acentos, pero eso sería todo un universo. Pero Ujú. lo que dices es muy cierto, ¿no? Nos toca a cada uno, por ejemplo, que te pasa, ¿no? De que de repente te dejan de contratar y están contratando al intérprete chavita, trabájalo en ti para que no te llenes de resentimiento, para que no te llenes de envidia, esas cosas. Pues, así está, así nos tocó el mundo, no lo hicimos nosotros, estaba cuando llegamos. Al Eh, contrario, le decimos a las agencias, ya ves, te dije, sí podías confiar en él. Más exacto. bien a hombres, no me refería a jovencitas, me No, refería a pero caballeros, a hombres. a los Sí, dos, claro. sea Sí, quien sea, ¿no? Como sí, en esto, porque aparte la interpretación es un mundo que es así. A veces dos personas, dos clientes se caen súper bien y ya se hicieron amiguis de por vida y te van a estar llamando a un solo intérprete que aunque tú los hayas presentado, pues ni modo, tú quedaste fuera y así lo tienes que aceptar. Como aceptar que pues bueno, sale el sol para todos y si no es por aquí es por allá y trabajarlo en ti para que no vaya a volverse un detrimento a tu autoestima, a tu sentido de compañerismo, a tantas cosas que están en juego. Perdón, Lucía, ibas a decir algo. Sí, iba a decir algo que Gaby acaba de mencionar y que se me vino a la cabeza. Ya lo dijiste tú, yo tengo ISO. La ISO en la agencia requiere de evaluación de una serie de procesos a través de indicadores que tienen que ser revisados anualmente. Y entonces, después de algún tiempo de estar con la ISO, porque ya llevo casi 11 años con ella, decidí cambiar de indicadores y busqué las contrataciones. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que había más solicitudes de hombres que de mujeres. Registrado estadísticamente, no es que yo diga me parece que, no. Los clientes específicamente pedían a un hombre, no a una mujer, cuando somos el 80% mujeres. Y luego justo lo que dijo Flor, cuando yo era joven, hasta mal plan era el que, oiga, qué bien interpreta, pero llevaba todo un incentivo atrás, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, con los mismos compañeros que yo interpretaba y a los que superaba por la calidad de mi interpretación, con el tiempo dejaron de ser superiores a mí. Digo, dejé de ser superior a ellos y ellos empezaron a tener mucha más proyección porque mi voz cambió y mi apariencia cambió. Entonces, no solo es el sexismo per se, es el sexismo estereotipado hacia el edadismo. Y sí, he trabajado con japoneses, Gaby, atrás de ellos. No puedes subir en el mismo elevador que ellos. Es decir, ahí estamos hablando de sexismo y edadismo en serio. Pero bueno, es otra cultura. En España dudan todavía de que esto sea cierto, por eso me pusieron a refrendarlo. Supuestamente en Europa son un poco más adelantados que nosotros. Yo voy a insistir en que este estudio se repita allá, porque igual que no se cree aquí, estoy segura que allá tendrá los mismos resultados. Entonces, ¿alguien más? Santiago, ¿tú qué opinas? José Santiago, ¿tú qué tendrías que decirnos? Primero que nada, gracias por utilizar mi segundo nombre, porque desde hace 30 años he sido José. Ok. Lo que pasa es que en Estados Unidos se utiliza el primer nombre. Eh, ah,
Es un tema verdaderamente interesante que cuando escuchaba la presentación pensaba en todas esas ocasiones que he visto alguna película o a cualquier cosa en televisión doblada de un idioma al otro, español, inglés, inglés, español, y el ver una persona de una edad y escuchar una voz que no corresponde a esa edad, siempre se nota inmediatamente, sin importar el idioma, el color de la persona, quien sea, se nota la diferencia y dices, bueno, aquí hay algo que no concuerda. Ah, y esos registros que este estudio identifica que en nuestro cerebro tenemos grabadas esas voces y somos capaces de identificar, habla de tantas cosas que culturalmente nos han sido heredadas por generaciones, porque dudo mucho que esto haya nacido en nuestros padres, porque quienes somos ahora es en gran parte a nuestros padres, pero esto es algo que viene de generaciones, siglos, y un cambio, si no empieza hoy, en 10 generaciones no sucede, porque un cambio verdadero se toma mucho tiempo y el cambiar los resultados del estudio o mejorar los resultados, sería cambiar nuestra sociedad, educar a nuestros niños para eliminar el edadismo, el sexismo, todo esto que está identificado. Pero es una realidad que todos vivimos. Am, es algo que yo, Lucila, te invito a que compartas este estudio en todos los lugares posibles, porque todo mundo se tiene que enterar de esto. El Congreso de Chía, Congreso de Chía. Claro, el Congreso de Chía en marzo del próximo año en California, en Sacramento. Am, Porque es una realidad que, como digo, tenemos que cambiarlo, porque tenemos que pensar en una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres, jóvenes y adultos sean tratados igual. Entonces, primero que nada, tenemos que compartir los resultados del estudio, eh, crear esas estrategias para empezar el cambio y mientras más aliados tengamos en más lugares, pues mejor, más posible, más factible va a ser este cambio. Primero que nada, felicidades por el estudio. Gracias por haberlo hecho, gracias por compartirlo. Vivo en California y intérprete médico también como Gabriela. Pero es una realidad en todo tipo de interpretación que nos afecta a todos. Así es de que gracias. Muchas gracias. Claudia, Penélope Montoya y Claudia Moreno, también yo quisiera escuchar su perspectiva porque las dos son voces jóvenes, una maestra, otra también, una persona importante en redes, es la que administra la lista negra de intérpretes traductores. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Cuáles fueron sus percepciones? Hablando de percepciones. No se me amontonen. Hola, Hola. hola, buenas tardes. Qué interesantísimo estudio, Lucila, qué bueno. Me da muchísimo gusto este tipo de investigación porque yo como Gracias. docente, como académica, siempre estoy en busca de materiales y la verdad es que en general la lingüística en México está súper descuidada y mucho más en temas de interpretación, ¿no? Invítala a la UNAM, por favor. Sí, sí me dan ganas. Yo soy parte del diplomado de traducción de textos en inglés y en español de la UNAM, de la FES Acatlán. Y bueno, también he dado clases para intérpretes, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que es una cuestión em, como de dos extremos. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho alumnos que ya son gente de arriba de 50 años, por ejemplo, que llegan a la traducción de forma como oblicua, ¿no? O sea, que ellos tienen sus profesiones, no sé qué, y de repente se les ocurre que pueden traducir, ¿no? Entonces se meten al diplomado
Y una de las barreras que ellos se autoimponen, pues es justamente la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, en la primera clase yo les digo, oigan, es que ¿saben qué? Prohibido decir, a mí no se me da la tecnología. Les digo, porque eso ya es una autoimposición, ¿no? O sea, para empezar, y los pone en desventaja con los alumnos que son más jóvenes y que tampoco se les da la tecnología, la verdad de las cosas. O sea, yo tengo que enseñarles las funciones básicas de Word a veces, ¿no? A todos. Entonces, pues esa es una. Y la otra es que también hay una especie como de, no sé si es como de temor de los más jóvenes a incorporarse al mercado laboral real, precisamente por la falta de experiencia. Entonces siempre están, ay, pero ¿cómo voy a cobrar eso si no tengo experiencia, ¿no? ¿Cómo me voy a cotizar en el mercado si apenas salí de la universidad, ¿no? Cosas así. Entonces, o sea, como que es de un lado y del otro, ¿no? O sea, en ese sentido yo lo he vivido bastante con mis alumnos, ¿no? Entonces, así de, pues no importa, o sea, lo mismo que cobro yo, cobra tú, o sea, si lo puedes hacer igual que yo, ¿por qué no? ¿No? No importa si tienes 20 o 60 años o no sé, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar mucho eso desde la formación. Bueno, yo lo hago con mis alumnos, ¿no? O sea, realmente eso no importa. Y bueno, ahora como trabajo más con traductores, pues la ventaja, digámoslo así, es que pues no se ve, el traductor no se ve. Entonces, igual puede ser alguien de 22 o alguien de 60, ¿no? Pero la cuestión es la autoimposición de sus prejuicios, ¿no? Entonces hay que trabajarlos también desde el aula. Pues Y ya les pues puedes decir cómo los perciben los clientes y entonces ya se van a creer mucho más bien. exactamente, no, quién sabe si nos salga el tiro por la culata. Bueno, un poquito como de autoestima nada más, no demasiado. Sí, eso sí. Pero sí, Lucila, me encantaría si después publicaras esto o algo, que nos tuvieras al tanto, ¿no? De dónde lo podemos, Claro, consultar, porque la sí. verdad es que a mí me encanta, ¿no? O sea, un estudio tan serio y tan esforzado merece la pena tenerlo como una referencia. Estás sugiriendo que hagas un TED Talk ahí en el chat. Sí. Quiero. Muchas Buena gracias, idea. Penélope. Muchas gracias. Claudia, antes de que cerremos, por favor, yo quiero escuchar a mi amiga Claudia Moreno, por favor. Ay, muchas gracias. Disculpen, andaba como que atendiendo unas cosas aquí de la casa, ya saben, home office y todo surge. Em, Creo que estoy de acuerdo con Penélope. El hecho de que el traductor sea menos visible es algo que no nos confronta directamente con este tema del edadismo, sobre todo. Y bueno, del sexismo creo que tampoco, porque creo, bueno, en mis años de experiencia, que a veces he buscado empleo y en donde a veces me ha tocado buscar traductores, me parece que la balanza está más inclinada hacia las mujeres en la traducción. De hecho, yo tengo colegas hombres de la universidad que de verdad batallaron, bueno, muchísimo más que yo para conseguir un empleo, porque no les querían dar empleo porque eran hombres. Entonces, había como que esta cosa de no es que una mujer es más confiable, y bueno, mis compañeros con su título abajo del brazo y sus buenas calificaciones y así de, pero, o sea, ¿qué quieres decir, no? ¿Que te voy a robar tus clientes o a qué te refieres? También hay una cosa muy extraña que juega ahí que bueno, que jugó ahí en su contra. Y en cuanto a la edad, realmente como no nos vemos y lo que importa es, a lo que el cliente le importa es tu resultado y que seas rápido y que entregues a tiempo y que tu producto sirva, en realidad no, bueno, yo nunca me he confrontado algo de manera tan cercana como ustedes los intérpretes con las historias que estaba escuchando. Sí, creo que es muy diferente, la verdad es muy, muy O a lo mejor diferente. es que socialmente tenemos como un doble estándar. Total, el intérprete es alguien que viene y va. En cambio, ya darle un puesto de planta, es cierto, las mujeres hay como esta idea de que pudieran ser un poco más responsables que los hombres. A lo mejor habría que hacer un estudio, habría que contratar a Lucía para que lo hiciera. Claudia, gracias por su opinión. En Europa, Gracias. sí, allá en la universidad donde yo estoy, sí hay estudios de género en traducción. Wow.
Y si bien desde el punto de vista de experimentación, experiencia, no hay diferencia entre jóvenes y adultos y experimentados tal y como tú dices, siempre y cuando lo hagan bien, no importa qué edad tengas. Se ha estudiado que sí se traduce como hombre o sí se traduce como mujer. Qué interesante, Lucila. Sí, y que estoy tratando de acordarme ahora, te digo, Pilar, ahora te digo quién tiene el libro sobre... ¿Es Pilar Rioja? No, no. Ah. Sobre la diferencia en el estilo y en la terminología y en la forma de estructuración entre hombres y mujeres. Aquí a lo mejor lo que tú haces son cosas mucho más estructuradas que no requieren demasiada libertad en la traducción y allí no se nota, pero cuando se requiere traducir una novela, se requiere traducir algún otro tipo de literatura más libre, sí existe la forma de traducir masculina y femenina, e incluso se puede traducir como mujer. Wow, está buenísimo para otro café. Sí, exactamente. Yo no soy experta en eso, pero en efecto yo también soy traductora y ahí los años, por supuesto que me han beneficiado. Por supuesto que el día de hoy tengo lo que perdí en interpretación, lo gané en traducción. Oye, Lucila, y antes de concluir, yo te quería preguntar, dijiste que no nos tocaba hablar del estudio cualitativo, pero cuéntanos un poquito de qué aprendiste en el estudio cualitativo. Aprendí en el estudio cualitativo que esencialmente que la interpretación se juzga siempre cuando menos por dos factores. Que si, por ejemplo, la terminología es muy buena, pero la fluidez no, la interpretación se juzga como mala. Que si la parte de cohesión es muy buena, pero la entonación no, la interpretación se juzga como mala. Es decir, prevalece la forma sobre el fondo. Es así de directo. Pueden estar bien todos los factores lingüísticos, si los paralingüísticos no lo están. En la percepción, no es que esté mal la interpretación, pero lo que percibe el cliente es que, aunque se sepa todos los términos, se atora, está tartamudeando. La forma cuenta más que el fondo. Y hasta entre la gente que está en el medio, pues eso lo vimos, por ejemplo, en el Mock Congress, ¿no? Había intérpretes, algunos casos por ahí, que mucha fluidez y los calificaban muy alto cuando no estaban pasando todos los mensajes o tenían muchos contrasentidos, y otra gente con menos fluidez que estaba con más exactitud, no fueron tan bien calificados. Hasta dentro de nosotros mismos no percibimos bien. Así es, ese fue la mayor revelación que yo encontré. Por supuesto que también existe, a la hora que hace un estudio cualitativo, aquella parte en donde el entrevistado trata de ser empático con el entrevistador y a veces no dice cosas tal y como son, pero por supuesto que les gustaban más las voces de hombres profesionales, ¿no? O sea, allí es donde llevaría las voces de hombres masculinos más centrados en años, eso les fascina a todo mundo. Y también descubrí una cosa muy interesante, que el tema de la interpretación puede interferir en la percepción de la calidad dependiendo de los referentes de la escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que si el orador está tratando un tema que a la escucha lo confronta, deja de escuchar la interpretación como tal y escucha el fondo de la interpretación. Y como el que la está transmitiendo es el intérprete, juzga equivocado al intérprete.
El típico que somos el chivo expiatorio. Así es, sí existe, esa es, generalmente será, y esto es muy interesante para saberlo manejar cuando vengan y digan, es que usted no sabe interpretar, dijo fulanito y sutanito. A ver, yo no sé, o al señor no le gusta el tema que se está tratando o no le gusta lo que se está diciendo. Es una manera en la que uno se puede defender. Eso por supuesto que lo registré, lo tengo grabado, lo voy a presentar también porque es digno de hacer otro estudio al respecto. ¿Qué tanto influye el mensaje en el proceso comunicativo interpretativo? Oye, aquí caería muy bien la frase, don't kill the messenger. Sí, a mí me pasó una vez que les negaron un préstamo y se varó la persona del público y se volteó. Seguro fue un error de traducción. Y yo así de, no, si se los negaron, yo no tengo la culpa, se vaya, ¿no? Suele pasar. Entonces, Oye, aquí... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, En esta claro. parte cualitativa que mencionabas, de alguna manera podríamos interpretar que puedes decir una tontería, pero con mucha seguridad, con muy buena entonación, así de manera muy contundente y te la van a creer. Sí, ese estudio ya se hizo. Así empezaron los estudios no verbales. Ángela Collados dijo que ella iba a hacer un estudio en donde una parte, un grupo estuviera con toditita la interpretación bien hecha, pero mal entonado, y otro grupo estuviera bien entonado, pero la interpretación mal hecha. Y adivina quién salió mejor, el que tenía mejor entonación. Sí, les voy a contar una historia. Que en paz descanse, estaban Héctor Acosta interpretando con Nina Marentes porque eran muy amigos. Son dos intérpretes muy conocidos en el medio aquí en México. Pueden conocer de ellos ahora en el libro Memoria. Que acaba de sacar el CEMIC. Nina Marentes escribe sobre Héctor Acosta. Magníficamente. Y entonces empieza a hablar un señor de Alaska y no se le entiende absolutamente nada. Y había gente que no estaba utilizando los audífonos e incluso empieza a tratar de usarlos porque no hay manera de entenderle nada. Ni siquiera los intérpretes, ni siquiera Nina y Héctor les entendía nada. Héctor era una persona muy culta. Y entonces agarra el micrófono y dice, Alaska es un estado de la Unión Americana que se encuentra al noroeste de Estados Unidos. Tiene una temperatura promedio de tal y cual y se inventa toda la interpretación. Completita. Había gente muy importante que incluso se ponía el audífono y oía y se la volvía a quitar, no vaya a ser que no, se dieran cuenta de que no hablaba. Es una historia que le puedes preguntar a Nina. Le voy a pedir que nos las explique. Que se las explique, sí. Se inventó toda la historia, le aplaudieron por lo bien que interpretó y nunca dijo nada. Sí, en efecto, la seguridad y la entonación y la fluidez, es decir, la forma, es un recurso de interpretación. Todo súper interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta final que tengan para Lucila? Hablen ahora o no tengan que callar para siempre. Habrá otros momentos en los que podamos platicar con ella. Pero pues ya ven que ella el sábado no puede unirse a los cafés, por eso lo hicimos hoy en viernes. Sí. Lucila, yo sí quisiera hacerte una pregunta sobre el estudio que comentaste de género, de traducir como hombre, traducir como mujer. De repente pareciera algo muy intuitivo, pero me gustaría leer al respecto. ¿Tienes alguna fuente que nos puedas recomendar? Sí. ¿Me esperan unos segundos? ¿Hasta dos? Claro. Déjame Mientras pararme. tanto, nosotros aquí seguimos lavando, no te preocupes.
Yo me voy a tener que retirar, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Gracias. Brito Hermosa, por estar aquí con nosotros. Besos. Besos. Mucho gusto, José Santiago, y mucho gusto a todas. Nos veremos pronto. Adiós. Bye Bye. bye. Un gusto. Una pregunta, Flor, ¿cuándo es Dime. el próximo café y cuál es el tema? El próximo va a ser ahora en septiembre y el tema va a ser, vamos a hablar de ética. Resulta que se hizo un libro entre gente del CEMIC y de la OMT acerca del tema de la ética del intérprete, que está bueno para dar seguimiento justo a lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Todavía no tengo fecha, pero en cuanto tenga les aviso. Ya regresó Lucila con el material. Muy bien, gracias. Gender, Sex and Translation. Ahora déjenme ponerme los lentes porque no veo sin lentes. Y the Manipulation of Identities. Ok. Este es uno que tengo muy a la mano, que está editado por José Santa Emilia y es de Routledge. Si quieren, se lo mando a Flor para que lo transmita. Y también hay dos estudios, una de Eva Espasa, que es traducir como mujer. Ok. Y hay otro de Pilar Golladol, ya me acordé, que también es la traducción en la era del feminismo. Ok, perfecto. Es decir, sí, está muy documentado, sobre todo en estas partes donde son muy revolucionarios y sí se atreven a decir todas estas cosas. El sexismo en la traducción sí está documentado. Te lo paso, te lo reúno y te doy los datos exactos. Este es un libro que trae diferentes estudios. Translating True Love, por ejemplo, quién lo traduce y cómo. The Gendering of Translation in Fiction. Son temas como que uno no se da cuenta que influye su personalidad y su género en la forma en que traduce. Así es. Pues Erika Cosenza, lástima que no se pudo unir, de Argentina. Ella es traductora feminista, dijo que iba a venir, pero le vamos a mandar la grabación para que también comente, aunque sea en el foro, de esta perspectiva desde su mirada. Pues Lucila, ¿algún comentario final que nos quieras dejar, algún mensaje? Sí, claro. Yo sí quisiera decir que el edadismo y el sexismo, ambas fases de una discriminación, tienen 3 niveles en el ser humano. En los estereotipos, es decir, en la forma en que pensamos. En los prejuicios, es decir, en la forma en que sentimos. Y en la discriminación, es decir, en la forma en que actuamos. Cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos ante estas situaciones. Insisto, si nosotros sembramos la semilla del cambio, como dijo José, a lo mejor no lo vemos en nuestra generación, lo más probable es que no, pero habremos iniciado un movimiento. Y además es una responsabilidad, sabiendo que estos cambios van a tomar siglos en ocurrir, que estamos esperando, ¿no? No nos va a tocar a nosotros, pero quizá a nuestros tataranietos, esperemos. Claro. Flor, mil gracias. No, Lucila, muchas gracias a ti por la confianza, por compartir tantas cosas conmigo, por tu tiempo aquí con la gente del café. Pues te admiro y respeto mucho todo lo que tienes que decir, tu trabajo, tu esfuerzo. Eres de una colega sumamente completa, pero lo que más admiro de ti es que eres incansable y que no hay un reto al que le digas que no. Tú tienes un valor y una fortaleza, y aparte la vieran cuando le están haciendo, ya saben, el mansplaining y todas estas cosas, como una dama, ¿no? Ella nada más escucha, se espera, y cuando les contesta, ¡pum! No nos Al queda... hueso, al hueso, como decimos acá. Hay que seguir ese ejemplo de ella, ¿no? De resiliencia, de fortaleza, de ecuanimidad. Pues muchísimas gracias, Lucila, por todo lo que haces. Y a todos los que dedicaron su tiempo el día de hoy para venir a escuchar estas presentaciones y estas ideas. Sembrar estas semillas. Sí,
en desarrollo. Muchas Así es. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, y a Lucila. todas. Muchas Gracias. gracias. Estuvo Buenas muy noches. bueno, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por haberse unido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye.